Saludos a todos y bienvenidos a la edición de hoy de Apologética con Marta. Una de las doctrinas esenciales en el cristianismo es la doctrina de la Trinidad. En términos simples, la Trinidad es la creencia de que existe un solo Dios, pero que Dios es uno en esencia, pero es tres en personas. Las personas que componen la esencia de Dios son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando hablamos de la Trinidad, no decimos que existe un Dios en tres dioses, o tres personas en una persona, o tres personas en tres dioses, o una persona en tres dioses, sino que la Biblia enseña que existe un solo Dios en tres personas. La doctrina de la Trinidad es una doctrina implícita, o sea, no existe un verso bíblico que mencione la palabra Trinidad. Sin embargo, en la Biblia, Dios se revela al hombre mediante muchos versos bíblicos indicando que Él es un solo Dios, pero a la vez que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Hoy nos vamos a enfocar en quién es el Espíritu Santo y cómo otros cultos y religiones ven a la persona y la labor del Espíritu Santo. Fíjense de la extensa variedad de ideas y opiniones que diferentes grupos poseen referente al Espíritu Santo. Dentro del grupo de los testigos de Jehová, ellos creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa impersonal que emana de Jehová para llevar a cabo eventos supernaturales. Ya que se dice que el Espíritu Santo habita en los creyentes, el mismo, según los testigos de Jehová, nunca aparece como una persona en las Escrituras. En otras palabras, al ellos afirmar que es una fuerza, a la vez niegan que el Espíritu Santo es Dios. Ellos también afirman que solo las personas que componen los 144,000 salvos son llenos del Espíritu y adoptados dentro de la familia de Dios. Dentro del grupo del mormonismo, ellos indican que el Espíritu Santo es uno en propósito con el Padre y el Hijo, pero que es un ser separado. Según Joseph Smith, quien estableció el mormonismo, él indicó en sus doctrinas y convenios que el Espíritu Santo no habita en los creyentes. Dentro de la Iglesia de la Unificación, su líder Sonia Moon indica que el Espíritu Santo es un espíritu femenino que trabaja con Jesús en el mundo espiritual para atraer a las personas a Sonia Moon. Dentro del culto llamado Ciencia Cristiana, Mary Baker Eddy enseñó que el Espíritu Santo es como un poder impersonal. En el 1889, Charles y Merle Fillmore establecieron la Escuela Unida del Cristianismo, o sea, Unity School of Christianity. Ellos enseñaron que el Espíritu Santo es la ley de Dios en acción, o sea, el poder ejecutivo del Padre y del Hijo, y que es un pensamiento definitivo en la mente del hombre. En la cientología, su fundador Ron Hubbard rechazó las descripciones bíblicas de Dios, por lo tanto, el Espíritu Santo no es parte de ninguna de sus creencias. Dentro de la cientología, el Espíritu Santo es completamente irrelevante. Dentro de Wicca, que tiene sus raíces en Inglaterra, el Espíritu Santo no es parte de sus creencias. Sin embargo, algunos dentro de Wicca se refieren al Espíritu como una energía divina. La nueva era es basada en misticismo oriental como el hinduismo y el paganismo. Dentro de la nueva era, el Espíritu es a veces considerado como una fuerza psíquica. Consideran que el hombre es deidad y que puede experimentar fenómenos psíquicos como el de contactar seres que no son terrenales. Dentro del Islam, ellos creen que Alá tiene o es espíritu. Aunque parte de sus escrituras contienen segmentos del Antiguo y el Nuevo Testamento, ellos rechazan el concepto bíblico de la Trinidad. Para los seguidores del grupo Nación de Islam, que fue establecida por Wallace Fard en los 1930, el Espíritu Santo no es significante en sus creencias, pero es generalmente considerado como el poder de Dios o como el ángel Gabriel quien le habló al profeta Mahoma. Dentro de la organización Mundo de Fe Bahá'í,
que fue establecido en los 1844 en Irán, ellos consideran que el Espíritu Santo es una energía divina de Dios que le da poder a todas las manifestaciones. Ellos consideran que el Espíritu de la verdad se refiere a su líder, Bahá'u'lláh. Dentro del judaísmo, y aquí estoy excluyendo al judaísmo mesiánico, algunos creen que el Espíritu Santo es otro nombre para la actividad de Dios en la tierra. Ellos creen que es el amor o el poder de Dios. Dentro de la religión del hinduismo, ellos consideran que Dios es un espíritu universal, que Jesús es un maestro, un gurú o un avatar, y que el Espíritu Santo no toma parte ninguna en sus creencias. El Espíritu Santo tampoco es parte de las creencias dentro de Hare Krishna, la meditación trascendental y el budismo. Como hemos visto dentro de los diferentes cultos y religiones, el Espíritu Santo ha sido definido de muchísimas maneras diferentes, o simplemente ha sido descartado y considerado irrelevante dentro de otros grupos religiosos o sistemas filosóficos. Pero, ¿cuál de todas estas religiones y cosmovisiones tiene la versión correcta de quién es el Espíritu Santo? ¿Y por qué es importante que comprendamos quién es y cuál es la labor del Espíritu Santo? El Espíritu Santo le da testimonio a los creyentes y no creyentes con referencia a la verdad y a la salvación personal del hombre. Antes de que muchos inconversos se acerquen a Dios, a su Creador, y deseen tener una relación personal con Dios, es el Espíritu Santo quien comienza a hacer la obra en la mente y el corazón del hombre, para abrirle los ojos y enseñarle las verdades de la existencia de Dios, de su revelación en la Biblia y de su amor y gracia hacia el hombre. Es el Espíritu Santo quien también le señala al hombre la realidad del estado de su corazón y su necesidad de salvación. Ahora, si aceptamos como cierta la evidencia de que la Biblia es la revelación de Dios, entonces en su palabra, Dios mismo nos revela quién es Él, quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo. Cuando Dios nos revela quién es el Espíritu Santo, Él utiliza las cualidades y atributos que se le dan a una persona, no a un objeto o a una fuerza. En Juan 15, verso 26, vemos que el Espíritu testifica. Solo las personas pueden testificar. En este verso Jesús dice, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará de parte de mí. O sea, todo lo que dice el Espíritu Santo concuerda con lo que nos ha revelado Dios Padre y Jesús. Otra tarea que lleva a cabo el Espíritu Santo es la de interceder. Nuevamente, solo las personas pueden interceder por otras. En Romanos 8, verso 26 dice que no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu Santo es nuestro mediador. Sin embargo, en 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice que no existe otro mediador entre Dios y los hombres, sino Cristo Jesús. Algunos se preguntan entonces, ¿cómo Cristo puede ser el único mediador cuando el Espíritu Santo es también mediador? Esta no es una contradicción bíblica, porque Cristo es el único mediador, mientras que el Espíritu Santo es el intercesor. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, haciendo posible nuestra reconciliación con Dios. El Espíritu Santo no murió por nuestros pecados. Él ora al Padre a nuestro favor basado en el trabajo de redención de Cristo. En adición, la intercesión del Espíritu Santo no es en el cielo, como lo es el trabajo actual de Cristo, quien ahora está en el cielo esperando regresar a la tierra, sino que el Espíritu Santo está en nosotros, en los creyentes, intercediendo en nuestros corazones, ayudándonos cada día más y más a crecer en el conocimiento de Dios, en su amor y capacitándonos en obediencia a Cristo. El Espíritu Santo también nos instruye. En Juan 14, verso 26, Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas.
El Espíritu Santo nos guía y tiene una mente propia, indicado en Romanos 8. El Espíritu Santo también tiene libre albedrío, sufre y es blasfemado por aquellos que se resisten a aceptar la verdad de Dios. Cuando el Espíritu Santo toma residencia en el corazón del hombre, se desarrolla una guerra civil entre el libre albedrío del hombre y el libre albedrío del Espíritu Santo, quien nos quiere motivar y dar ánimo a alejarnos del pecado y a desarrollar aquellas cualidades y atributos que nos asemejen más al carácter de Dios. Cuando nuestros deseos carnales son malos, destructivos, fácil de incendiar, difíciles de aplacar, egoístas, opresivos, posesivos, decadentes, pecaminosos y mortales, los frutos del Espíritu en nosotros son todo lo contrario. El Espíritu nos lleva a ser buenos, productivos, difíciles de incendiar, fáciles de aplacar, dadivosos, liberadores, edificantes, mejoramos moralmente, somos santificados y disfrutamos vida en abundancia. Ahora, si el Espíritu Santo testifica a la verdad, el Espíritu Santo da testimonio a quién es el Padre y quién es Jesús. El Espíritu Santo nunca nos va a llevar a un Dios creador diferente al Dios creador presentado en la Biblia. El Espíritu tampoco nos va a llevar nunca a un Jesús diferente al Jesús presentado en la Biblia. Con esto descartamos al Jesús presentado en los Testigos de Jehová o al Jesús representado por el mormonismo, quienes son diferentes al Jesús presentado en la Biblia. Segunda de Timoteo 3, verso 16, dice que toda escritura es inspirada por Dios. Las profecías fueron dadas por Dios. ¿Y cómo fue que Dios las inspiró y nos dio las profecías? En Segunda de Pedro tenemos la respuesta cuando dice en el capítulo 1, 21, que la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Ahora, es imprescindible que leamos la Biblia y que la utilicemos para reconocer los falsos profetas que se han levantado a través de los tiempos y que se levantarán en el futuro. Cuando alguien dice llamarse profeta y declarar que Jesús es hermano espiritual de Satanás, como lo hizo Joseph Smith, quien estableció el mormonismo, en ese momento Smith emitió una blasfemia en contra de Jesús y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a llevar al verdadero Cristo. Fue mediante el poder del Espíritu Santo que Jesús fue concebido en el vientre de su madre, la Virgen María. Fue el Espíritu Santo quien descendió en forma visible como paloma durante el bautismo de Jesús, que marcó el comienzo del ministerio público de Jesús. Fue el Espíritu Santo quien capacitó y dirigió a Jesús durante todo su ministerio. Fue el Espíritu Santo quien levantó a Jesús de la muerte física a la resurrección. Es el mismo Espíritu Santo quien habita en los creyentes desde el día de Pentecostés. Y es el Espíritu Santo quien capacita y dirige a la iglesia de hoy y quien está supuesta a dar testimonio del verdadero Cristo. Si deseamos de corazón conocer la verdad de quiénes somos, cuál es nuestro propósito en esta tierra y cuál es nuestro futuro después de la muerte, es el Espíritu Santo quien tiene la labor de encaminarnos en la verdad. Si buscamos conocer la verdad de cómo surgió el universo, el Espíritu nos llevará al Dios Creador. El Dios Creador, mediante el Espíritu Santo, nos llevará a Cristo. Pero para poder reconocer quién es Cristo y la importancia de la cruz, el Espíritu nos llevará a reconocer los pecados de nuestros corazones a la luz de la santidad de Cristo. Cuando fuimos creados, fue Dios quien implantó el deseo de eternidad en nuestros corazones. Ese deseo solo puede ser hecho realidad mediante una relación restaurada con el Dios eterno. En Mateo 12, del 31 al 32, Jesús dice: por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie.
A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón en este mundo ni en el venidero. ¿Cómo crees que cuadran los cultos y las otras religiones en cuanto a quién consideran que es el Espíritu Santo? En este caso, en el Evangelio de Mateo, los fariseos habían blasfemado en contra del Espíritu al atribuir a Satanás las obras milagrosas que Jesús estaba llevando a cabo, en vez de atribuírselas al Espíritu Santo. El pecado que jamás se puede perdonar es la negación deliberada de reconocer el poder de Dios en Cristo. Eso indica un endurecimiento de corazón irreversible de querer reconocer y aceptar la verdad de quién es el verdadero Cristo. Cualquier persona que rechaza el llamamiento del Espíritu Santo a conocer la verdad, se remueve a sí misma de la única persona que lo puede llevar al arrepentimiento y a la restauración a una relación personal eterna con Dios. Un ejemplo de una blasfemia perdonable es la del apóstol Pablo, quien antes era conocido como Saulo de Tarso. Pablo era un fariseo que blasfemó en contra del Hijo del Hombre, o sea, en contra de Jesús, y quien llevó a cabo persecución en contra de los seguidores de Cristo. Pero en 1 de Timoteo 1, verso 13, Pablo escribió que anteriormente él era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero que Dios tuvo misericordia de él porque era un incrédulo y actuaba en ignorancia. Pablo no conoció a Jesús personalmente antes de su conversión. Él era ignorante cuando blasfemaba en contra de quién era Jesús. Pero aquellos que conocen la palabra y rechazan a Cristo pecan en contra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien testifica de Cristo y nos da a conocer la verdad de quién es Él. Aunque el ministerio del Espíritu Santo en la tierra comenzó desde el principio de la creación, es desde el día de Pentecostés que su influencia ha sido de mayor prominencia. La iglesia comenzó en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue impartido a todos los creyentes, y así fueron equipados en la obra de la iglesia para ser testigos de la obra de salvación de Jesús. Hechos capítulo 2 nos habla sobre este evento del comienzo de la iglesia, y fue cuando Dios impartió los dones espirituales a los creyentes. En fin, el Espíritu Santo tiene los mismos atributos de Dios. El Espíritu Santo es eterno, creador de todas las cosas, es omnipresente, es omnisciente, o sea que sabe todas las cosas, tiene libre albedrío y actúa supernaturalmente. También da vida y fortalece a los creyentes. Según escuchamos al principio del programa, el Espíritu Santo ha sido redefinido o ignorado por muchos cultos y religiones. Según el Espíritu ha sido redefinido o ignorado, Jesús ha sido redefinido o ignorado. Si ignoramos la verdad del Espíritu Santo, ignoramos la verdad de quién es Jesús, de quiénes somos nosotros, y cerramos la puerta a la vida eterna con Dios. Hoy más que nunca es imprescindible que lean la Biblia por sí mismos, para que sea Dios mediante el Espíritu Santo quien los instruya en la verdad y siempre los mantenga siguiendo el camino de la verdad y la vida eterna, quien vive encarnada en nuestro Salvador Cristo Jesús. Recuerden que pueden escuchar este y otros programas pasados visitando el sitio web apologeticaconmarta.org bajo programas radiales en archivo o visitando nuestra página en Facebook bajo el nombre de Apologética con Marta. En nuestro sitio web pueden encontrar recursos de estudios para adultos y jóvenes, campamentos de veranos y libros relacionados con la apologética cristiana. Ya se nos fue el tiempo. Hasta la próxima semana y que Dios los bendiga mucho. Chao.